¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a viernes 12 de septiembre de 2025. Está con nosotros María Ignacia Castro y Connie Melo en este día jueves, día viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, pues y ustedes, bien, ya al portas del 18 de septiembre. Sí, pues empiezan las Sí, fiestas patrias, la mejor, la la chicha y mejor las época del empanadas, año. como dice la canción. Oye, bueno, como este programa va un poquito desfasado en tiempo, eh, me encantaría preguntarles acerca de si vieron el debate de los candidatos presidenciales, qué impresión tuvieron, les gustó o no les gustó el formato. Con la Connie lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Connie? O esta semana, creo Sí, que fue esta hace semana un par de días, sí. sí, cuál era la expectativa que había. Y no sé, pues qué impresión tuvieron ustedes. Eh, Hubo ciertos momentos, tal vez en el principio, cuando está ese intercambio entre Janet Jara y José Antonio Cast, el momento en que Franco Parisi, para variar, no respetando las reglas, saca fotografías que yo creo que él le podría haber preguntado lo mismo a Evelyn Matei sin la foto, digamos, y no habría pasado nada. Pero trató de pasarse de listo y bueno, la performance de Harold McNichols, que llamó mucho la atención, sobre todo en temas de búsqueda en redes sociales. En fin, bueno, estoy dando algunas cositas que Sí. ocurrieron, ustedes seguramente tienen más. ¿Qué opinión les merece? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Les interesa o no les interesa? ¿Sienten que algunos candidatos se vieron más fortalecidos que otros? Sí, Algunos más perjudicados que otros, en fin. Connie, Ignacia, la que quiera, ¿ah? No, no se pelee, no se ya. pelee. ¿Te acordáis que justo yo te dije el programa pasado que Mike Nichols iba a causar sensación? Sí, ¿Te acuerdas? Y ahora lo vimos en el fondo en la búsqueda, porque ¿qué es lo importante acá? Que ya todos conocemos a estos personajes. El único nuevo es Mike Nichols. claro. Entonces, al presentarse de una forma moderada y también enigmática, porque no hablaba de más. Él decía lo que tenía que decir y lo que consideraba correcto y se veía auténtico. Entonces, Sí. eso yo incluso siempre ¿Ah? siempre le fue quedando tiempo. siempre le Claro. fue dando La tiempo porque inexperiencia, hablaba lo sí, preciso. Y eso claro. generó que mucha gente le causara curiosidad y ahora él logró un gran conocimiento en redes sociales y bueno, y yo también creo que en el rating. Yo creo que él fue la gran sorpresa de la noche. Sí, mira, yo lo vi entero y después lo traté de desmenuzar, he escuchado todo. La verdad que a mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. La pobreza de José Antonio Cast. Lo encontré muy pobre, lo encontré muy, Yo lo em, encontré nervioso, fíjate. sí, nervioso, lo encontré Lo sentí, José Antonio mal Cast, preparado. previo a la segunda vuelta, porque te acuerdas que para el debate de la primera vuelta estaba, y yo creo que eso es lo que lo ayudó mucho también, estaba mucho más tranquilo, Acoplado. más seguro, y él tiene un tono de tranquilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Uno no podría decir, oye, este tipo, digamos, denle un armonil. Al revés, él es como Sí, apurado los nervios. Pero yo sí. sentí que, más allá de lo que tú dices, lo de la pobreza, perdón por meterme, yo lo sentí nervioso, fíjate. Lo vi nervioso. No sé, es una Además que, percepción, puedo estar equivocado. sí, nervioso, lo encontré poco. Mira, yo creo que fue que le jugó en contra eso que va como primero en la encuesta, el de la derecha, qué sé yo, toda la cuestión, y le jugó un poco en contra porque se sentía muy seguro y finalmente demostró muy poca seguridad. Y lo que me llamó la atención, que era obvio que le iban a preguntar, pues chiquillo, el tema de los bots, y la pregunta no la tenía, no la tenía clara. La respuesta no dio ninguna respuesta, cuando ahí debería haber tenido, lo deberían haber ensayado 800.000 veces, Es cosa de que yo dar creo que una tenía respuesta así, po. ¿Ah? perdona que te interrumpa, Ignacia, yo creo que, perdón, solo para aportarte, yo creo que sí la tenía y de hecho fue la respuesta que dio, contraatacando, es decir,
no contestando eso, sino que Sí, llevando a Janet Jara a un terreno incómodo, comillas, para ella, que es una... y la Connie lo sabe, eso es un recurso súper sabido, sí, digamos, y que se utiliza muchísimo. Sí. Pero Eh, yo creo que José Antonio lo que hizo, como está el tema de las Espérate un poco, encuestas. Connie, déjame que termine déjame, la Ignacia, que yo la Ah, sí. sí, interrumpí, pido disculpa, disculpas y tú disculpa. le das después, por favor, perdón, Ya, ya. perdón. Mira, la verdad que a mí, de verdad, José Antonio me llamó mucho la atención por lo bajo, o sea, creo que fue de los grandes perdedores junto con Janet Jara, porque Janet Jara el problema que tuvo que se enojó, se picó la Mariana, y cuando uno se pica pierde. Lamentablemente no le sacaron nunca más la cara de Amurrá, no le sacaron nunca más la cara de ogro, porque tenía porque todo el mundo hablaba de que la simpatía de la Janet Jara, que esto de que era tan entretenida, que buena para bailar, era como muy cercana y finalmente demostró totalmente lo contrario. Se picó y claramente eso te demuestra que en esta cuestión, en política, no te puedes picar, po. Lamentablemente no te puedes picar y si te picaste perdiste y cómo vamos a tener así una presidenta. Y yo creo que Si sin no, ser... pregúntale a Jaude, sí, pues, en ese famoso debate con exactamente. Boric. Sí. Y te digo, y yo creo que la gran ganadora fue Evelyn Matei. Yo la vi mucho más aplomada. Bueno, fue tomando durante todas las 3 horas de debate, ella fue tomando un poco más de fuerza y más tranquilidad. Y cuando Parisi le muestra la foto y todo, le contestó que lo dejó, yo creo que dado vuelta. Al pobre se lo comió con mayonesa, como dice. O sea, no lo dejó, no lo dejó, ¿cómo se llama? Que él encontraba que eso era lo que le iba a dar el golpe de gracia, muy por el contrario, yo creo que le dio el puntapié para entregar una cosa a la ciudadanía que a mí me gustó mucho, que es un poco, miren, uno se equivoca, los errores se cometen, el pasado es pasado, de aquí en adelante vamos con algo distinto, por algo toda la familia Piñera y todo el piñerismo me está apoyando, trabajé con él, pudimos conseguir 1 millón de empleos, me tomó de, ¿cómo se llama?, de ministra y salimos adelante. O sea, demostró que ella es capaz de sobreponerse frente a las dificultades y eso me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Lo que hizo al final, el entregar ese mensaje de esperanza, porque todo era todo negro, si ustedes se fijaron, era todo malo. Y ella pudo retomar y decir, bueno, tenemos un Chile lindo, tenemos un Chile con buena gente, tenemos esperanza todavía porque somos un país que somos capaces de sobreponernos a las adversidades y somos capaces de unirnos frente a las adversidades. Estamos enfrentando cosas complicadas, muy complicadas en narcotráfico, bueno, todos los temas, pero nosotros somos capaces de unirnos y salir adelante. Y eso a mí me dio como tranquilidad en lo personal. Bueno, yo quiero mucho a la Evelyn Matei, pero me dio como una tranquilidad de que hay alguien que está pensando en que todavía somos capaces los chilenos de salir adelante y ponernos las pilas y entre todos hacer un país mejor. Y eso encontré yo que fue como ¿cómo se llama? El broche de oro y el tono de gracia, digamos, de Evelyn Matei. Y yo creo que ella fue la que realmente la gran ganadora, sin desmerecer a los otros candidatos, porque creo que Kaiser fue muy claro, fue muy correcto, fue muy pragmático y fue muy claro en lo que siempre ha sido, porque él es muy tajante para sus cosas y fue tal cual lo que es él en siempre. Él no se desdibujó en ningún momento. Y Harold May Sí. Nichols, por otro lado, también entregó como esa cosa que de la novedad, del aplomo, bueno, y como te digo, le fue sobrando tiempo, lo único que le iba sobrando tiempo era él y claro, está bien, lo conocieron y todo, no creo que le vaya a alcanzar de ninguna forma, pero yo creo que hizo una buena performance en el debate ayer. Eso creo que de mi opinión, digamos. Ahora, Connie, de las cosas que dice la Ignacia, por ejemplo, lo de Evelyn Matei, claro, puede ser, pero eso es demasiado evidente que es una estrategia, porque yo sigo insistiendo que ese votante de derecha duro ya tomó o prácticamente ya definió cuál es su opción, que se llama José Antonio Cast o Johannes Kaiser. Entonces, ella, con esa manera, que además le queda muy bien, ¿ah? Porque a ti te puede quedar bien o mal un discurso que no es Sí, tan sí, tuyo,
porque se puede notar, a ella le queda bien. Claro, ella se abre un poco y habla de todos juntos y una cosa más, en fin. Entonces, claro, tiene cierta postura. Eh, y a propósito de lo que decía la Ignacia, yo creo que el factor, fíjate que más allá del factor Cast y Kaiser, pero más Cast, lo que le incomodó, sin decirlo, pero se notaba en su rictus, fue el factor Marco Enríquez Ominami. Porque Marco Enríquez Ominami, guste o no, va más o menos al mismo bolsón de votos que Janet Jara. Y Marco Sí. Enrique Ominami no solamente le pegó a Evelyn Matei, no solamente le pegó a José Antonio Cast, no solamente le pegó a Johannes Kaiser, sino que le pegó bastante a Janet Jara. Y tal vez por eso es que se generó este problema de los, voy a ocupar la jerga futbolística, los Sí. punteros, el puntero y el escolta, es decir, José Antonio Cast y Janet Jara, yo creo que ellos no lograron, digamos, estar tranquilos. Y además era obvio que a los que van punteros siempre les van a pegar. Y lo Obvio, de po. Parisi también era evidente, porque se supone que Franco Parisi le pelea bastante el bolsón de votos a Matei. No sé si tú, Connie, con lo que yo acabo de decir, estás de acuerdo o no, pero bueno, era como para checar algunos antecedentes más a la discusión. Sí, mira, yo hablando como asesora comunicacional de estrategias comunicacionales en redes sociales, etcétera, dándole ese enfoque, yo creo que Matei ocupó todo lo que hay en marketing posible. Ella se vistió de una forma, se peinó de una forma, se le notó mucho el nerviosismo en la voz. Ella no estaba No, al tranquila. principio. Titubeó, Titubeó al titubeó, principio. Sí, tuvo ella algunos estaba ahí, media, y ella es sí. muy, digamos, precisa y como Lo, que se... lo caracteriza lo directa que es ella, pero en esta ocasión se mostró más femenina, más mujer. Y yo creo que eso hizo que sí ganara muchos corazones y agarrara mucho este misticismo de la política que uno echa de menos, como esa mística de la esperanza, como decía bien María Ignacia. En el fondo, yo creo que ella logró el punto de la mística, porque ya todos sabemos que hay problemas de seguridad, de desempleo, de inmigración, de vivienda, ya todos lo saben, lo tienen por igual en el fondo, tienen diferentes fórmulas, pero lo saben todos. Entonces, que ella haya hecho eso, sí, se valora, pero también hay que reconocer que, como dice Felipe, fue algo completamente pensado. Es parte de este lavado de imagen que ella está haciendo, que no necesariamente está en contra de lo que piensa, pero tiene un muy buen equipo en este minuto. También las cosas que ha sacado en redes sociales son muy elaboradas, son como muy Sí. de conectar. Entonces ella ahora está haciendo una campaña fuerte, fuerte, se está notando, hay equipo y yo creo que listo, hasta ahí llega. Ahora, hablando de José Antonio Jara, en términos también estratégicos, comunicacionales, si yo soy José Antonio y voy Mm. a la cabeza en los últimos, no sé, 10 semanas, eh, ¿qué hago? Tengo miedo, me da miedo que pueda perder, porque ganar es muy difícil, pero perder es más fácil en la posición de él. Entonces yo creo que se concentró de una forma que al final terminó haciendo lo opuesto de Evelyn, terminó mostrando como desesperanza, pero lo que él se concentró es en recordarle a los chilenos por qué Jara para él no es buena gestora, no es buena ejecutora, no es buena para lo que ella pretende alcanzar. Yo creo que eso es no creo que sea una forma decidiosa de hacerlo, yo creo que lo hace calculadamente para hacer recordar en el fondo lo malo, porque lo que va a hacer la candidata Jara, que es lo que hace, como cambió su corte de pelo, como ahora se avejentó, como ahora está completamente diferente a lo que era hace 3 años, eh, él teme que se olvide que Jara hizo cosas que no estuvieron bien, que no dieron el ancho y que en el fondo quiere hacer un recordatorio de por qué no da el ancho tampoco para la presidencia.
Eso yo creo que es lo que pensó su equipo, él, etcétera. Yo creo que se trataron de mantener un poco ahí porque ya tampoco les sirve ser extrema derecha. Tampoco es bueno. Entonces yo creo que por eso fue pobre, porque uno espera más del líder que está ahí a la cima en la encuesta, pero se mantuvo. O sea, en el fondo yo no creo que haya tenido una pérdida después de este debate. Y No, yo creo que sí. Y Kaiser, yo creo que, o sea, puede ser que se hayan ido algunos para Kaiser, eso, pero no a Matei, no creo. Es que, Ahora, recordemos que espérame, este es el primero de varios debates, ¿ah? sí, Sí, pero ¿sabes Y qué? en general, tú siempre te tiendes a quedar, digo, te tiendes a quedar, si es que efectivamente, que lo hablamos con la Connie Ignacia y se integra Alberto Lavey hace algunos días, que primero es ver el nivel de conocimiento. Yo creo que a Harold le sirvió mucho, sí, lo hablamos acá, eh, pero primero es tú tomas la decisión de decir, ya, sabes que yo voy a votar por Juan Pérez porque Juan Pérez es el mejor de todo. Eso es una cosa. Y la otra es, oye, ¿sabes qué? Encuentro que me gusta más Pedro Fernández que Juan Pérez, así que voy a cambiar. Y eso yo creo que es más difícil todavía. Ahora, imagino, yo hago el análisis comunicacional, que eso es bien difícil, pero los comandos y los candidatos y candidatas eso buscan, básicamente. O sí, sea, no buscan asegurar al que están asegurado. O sea, con todo respeto, la militancia PC no, digamos, no va a cambiar su voto porque Janet Jara se haya picado ayer, por decir algo. Pero no, el votante que está ahí entre Tongoy y Los Vilos, bueno, puede decidirse por ella o viceversa, digamos. Entonces, eso yo creo que al final es la apuesta importante de estos debates. Y como digo yo, esto falta el de Anatel, falta el de Sí. Mega, imagino que falta el de Canal 13. Y bueno, en segunda vuelta, lo más probable es que veamos las dos caras de la moneda, pero eso lo hace don Francisco después, no lo hace ahora. Entonces, faltan todavía, Oye, faltan debates. Dale tú, pero Ignacio, y después voy con Alberto. ya, mira, hay una cosa así, que lo que decía la Connie tiene razón, pero, pero José Antonio, en, sabiendo, porque, a ver, hay una cosa clara, y eso yo creo que lo han dicho, todo el mundo lo ha dicho, que la izquierda no va a ganar. Entonces, si sabe que la izquierda no va a ganar, que la Yaret Jara no va a ganar, ¿por qué cresta se le va el cogote a ella? ¿Por qué le da contra ella si sabe que además le sale mal? Él no es para ir a pelear. ¿Por qué no, pero lo primero que hace es ir a pelear con la Janet Jara? ¿Para qué? declaró que no iba a pelear con los de su sector. Pero es que no peleé con nadie. Claro, lógico. ¿Tú viste a la Evelyn Matei pelear con alguien? A No, París y se le tiró al No, cogote a la Evelyn también, Matei y jodió. y sobre el tema que habías dicho tú de los bots, que no contestó, sí contestó, dijo que él siempre ha dicho que en Internet él no avala las malas prácticas, pero tampoco las puede controlar. Está Claro, bien, pero pero no fue claro. desvió claro, por eso digo, yo insisto, la Ignacia dice, y es legítimo, ¿cómo no va a tener una respuesta? Es que yo creo que sí tenía la respuesta preparada, y la respuesta preparada es la que dio, que es, te preguntan, como los fenicios, te preguntan por Juan Pérez y tú terminás contestando sobre el agua potable. O sea, porque tu respuesta, al final tú no tienes tú puedes preguntar, ¿verdad? Tú Mira, puedes emplazar a alguien, pero tu respuesta, o sea, el que era un maestro, pero un maestro eh, para contestar lo que él quería y no lo que te estaban preguntando, era Sebastián Piñera. Sí. O sea, absolutamente. yo Ahora, Sebastián Piñera fue el personaje político que más entrevisté en mi vida, y a Sebastián Piñera era prácticamente imposible llevarlo a la pregunta que tú le hacías, porque él tenía una habilidad de contestar algo general y salía por otro lado. Y no Claro. tenía cómo. Y frente a eso no hay cómo, pero tú tienes que tener una habilidad para, para responder, digamos, lo que no te están preguntando, oye, sino que decir algo que tú quieres establecer como un mensaje, ¿cachai? y además
¿qué es lo que le pasó? Que al no tener esa respuesta tan directa y tan clara, y como el formato daba la posibilidad de que el otro siguiera contestándole y se armara como un diálogo, porque hay otros formatos en que no te dejan contestar y que tú contestaste y jodiste, ya no pudiste dar otra respuesta. Mm. Jara volvió sobre la misma y al final le dijo, bueno, se nota que usted no quiere contestar y está como en contra de las mujeres y algo tiene con las mujeres. O sea, ¿me entendió, no? Fue como, además lo llevó de vuelta de nuevo a la misma y no fue capaz de contestar. Y ahí es donde yo creo que se vio como que no hubiera tenido una respuesta clara cuando debería haber tenido una respuesta, pero así, 2 más 2 son 4 y listo, esto es así y nosotros no somos y listo y se acabó. Y dejaste, porque ¿qué hubiera costado hacer eso? ¿Saben qué más? Sí, Nosotros no somos los que estamos detrás de esta cuestión y listo y se acabó. Y nadie, en cambio, le dio pastito a la Janet Jara para que comiera y le dijo, finalmente terminó diciéndole, bueno, se nota que usted tiene problema con las mujeres, porque se lo dijo así. Hasta ahí llegó y se les acabó el tiempo. Listo, jodió. O sea, No, te das cuenta que fue, y el amurramiento de ella, como tú muy no, bien mal. dijiste, que además, a ver, claro, yo encuentro que tú lo dijiste súper bien, Ignacia, porque primero, Alberto, tuviste el debate, ¿no? Sí, Ya, te tiro el tiro a la pelota, porque primero, Janet Jara es la alegre, se supone que es la divertida del glote, ¿verdad? Es como, ya, ok, La bailarina. cara de 7 metros, en fin. Y lo segundo, eh, ella tal vez, y eso también seguramente lo estudió o le salió de la bota, ella terminó, fíjate, mira lo loco esto, ella terminó quedando, a mi juicio, como mal educada al no contestarle a Kaiser. muy sí, malo, lógico. totalmente, horrible, Porque claro, tú puedes no contestar, ¿verdad? arrogante. Tú tienes dos Sí, alternativas, o le contestáis frontal o no le contestas saliendo jugando, Claro. como la Evelyn Matei, que se dio la risa, qué sé yo. Pero ella cometió, creo que la peor manera, que es contestar sin contestar, es decir, no, la verdad que a no este no le pierdo tiempo. contesto. Sí, Y oh, eso, y eso, el mal. de no pierdo tiempo, es la peor respuesta. Sí. Es Sí, como la respuesta Sí, intermedia, ¿cachai? Es como que hay como, ¿para qué estáis allá? Pues estáis para no, contestar preguntas, pues, no es como no, para... claro, Ah, no. Bueno, no, yo insisto, este es el problema del puntero y el segundo en la tabla de posiciones. Yo creo que debe ser pesado ser puntero y segundo, tal sí, vez, no sé. El, pesado. el resto estaba más relajado. Alberto Lavelo, quiero escuchar a usted, don Alberto, después va la Connie, que la Connie tiene muchas cosas que decir. Mm. Eh, Respecto al ¿Cómo está debate, Alberto? Sí, mira, yo lo vi, creo que lamentablemente, creo que el formato puede ser más o menos bueno, pero lamentablemente no deja mucho espacio, creo yo, para que los candidatos presenten sus propuestas. Entonces, al final hablan cosas un poco genéricas, que el problema es, qué sé yo, la salud, es la seguridad, es la educación, es la economía. Obvio, eso lo sabemos todos. Tienen que decirlo, pero creo que de repente falta cierta opción, ¿no es cierto?, a que uno pudiera decir más. De hecho, creo que Kaiser entró bien cuando, de lo primero se estaba hablando de la seguridad, estaban hablando poco, y él usó muy poquitos minutos, pero dijo, los únicos que la podemos solucionar somos nosotros porque nosotros tenemos planificado, ¿no es cierto?, está en nuestro plan el querer revisar y cambiar todo el sistema de fiscalía y el sistema de tribunales, que es una tremenda propuesta y que es sí, absolutamente necesaria. O sea, en la medida que la fiscalía y los tribunales, por un lado, tomen gente, se demoren cuánto tiempo, ¿no es cierto?, en Alberto en Alberto Larraín, en cuántos otros casos, que yo entiendo, tienen un montón de pega porque los delitos son a cada rato, todo lo que sea, pero pasan esas cosas y luego en los tribunales dejan libre, de repente quedan adentro algunos que no deberían estar tanto y quedan libres otros, pero que tienen 40 reincidencias de todo el asunto y sobre todo y delitos graves, etcétera, y para qué decir todo lo que es narcotráfico, terrorismo, que lo hay, y una violencia dura, quedan demasiado libres. Yo creo que es fundamental esa propuesta. Sin embargo, lo dijo, ahí estuvo,
no se siguió en el tema, y no sé si a la gente le queda claro de que de que es una propuesta de partida, y luego que es una buena propuesta. Y después también en otras cosas, como que no se dan mucho la oportunidad de lo que van a hacer o lo que le proponen al país. Entonces yo he oído a mucha gente que dice, sí, sí, ok, estuvo bien, pero ¿de qué sacamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el que propone algún cambio de todo? Ahora, yo estoy de acuerdo que José Antonio Kast creo que erró en esta, que entró, digamos, bueno, fue el único de partida que habló de Charlie Kirk, nadie más, ¿ah? ¿Lo Sí. notaste? Yo creí que todos iban a poder, ¿ah? Eh, El problema es que Charlie Kirk lo conoce el no 0,01% de la importa, población, pero pero sí, y de hecho no yo lo no lo conoce conocía, nadie. No lo pero una conoce nadie. persona que Yo habían creo que eso es asesinado. pérdida, yo creo que eso es No, pérdida de tiempo en un debate de tele, Yo Alberto, creo que pero no, independiente de eso, Absolutamente. yo creo Eh, que dame no. un segundo, pero está bien, pero ¿tú lo notaste nervioso, Alberto, o no? Dicen que estaba resfriado, ¿ah? No, no, mm, no, no, Que no, se te estoy sentía muy preguntando a mal. ti. No, te estoy preguntando a Yo ti. no sé ¿Tú si cómo lo nervioso, viste? lo ¿Lo viste noté, nervioso? no sé si nervioso es la ¿Incómodo? palabra, lo noté, a ver, quizás como en la no. segunda vuelta de hace ¿Viste? 4 años. ¿Viste? Y Sí, po. eso es re malo, porque fue ahí donde perdió la elección, en mi opinión, po. Quizás la tenía perdida igual porque creo que la izquierda se mueve muy bien, había todo, claro, había todo un tema en contra del gobierno, y cuando tú tienes eso, que hoy día lo tenemos nosotros a favor, estar en contra de este gobierno que es pésimo, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, Pero lo noté así. Ahora, pero creo no que será que, no será, Alberto, que eh, voy a, digamos, a extremarle el argumento, solo para que se entienda. ¿No será que José Antonio Cast le queda más cómodo cuando no es el puntero? Cuando él, digamos, se siente más suelto y de alguna manera no tiene que proteger, sino que solo tiene que buscar crecer en mira, en puede el ser, pero yo electorado, creo que porque a la hay altura, personajes políticos que puede funcionan ser, más desde la minoría que desde la mayoría, digamos, en su puede Sí, po, ser, postura, pero sí, digo. po. yo te digo, a mí, Felipe, cuando uno está en esas lides, tú tienes que estar dispuesto a todo, y que creo que fue en lo que Sí, erró enormemente Jara, porque pero tú eres ella, humano, po, pero son no, de personas, po, al acuerdo, final. uno humano, Entonces, pero mira, pero a mí, de acuerdo, pero a mí que me tocan muchas cosas por litigar o por cuestiones, ¿no es cierto?, como abogado, y a mí, yo nunca me he enojado en una reunión. Me he indignado para adentro, pero que no se me note, claro. porque tú pierdes, es estrategia. sí, Jamás. po, Yo obvio. te digo, puedo decir muy duramente, y se lo he dicho a abogados, incluso ante tribunales, y se lo he dicho a jueces, con toda la fuerza necesaria, pero no enojado. De repente pueden creer que estoy enojado, de repente me lo dice mi señora, porque en este mismo tono que estoy hablando yo, pareciera que estoy enojado. No, es la manera fuerte de decir las cosas. Pero si tú, Janet Jara, una mujer que se supone simpática, que era su empatía, su cosa, ¿no es cierto?, que le atraía a gente, y resulta que estaba picada y respondió mal, respondió groseramente, porque lo que le dijo acá dice, no, yo a Johannes Cárcel no le contesto. Perdón, Sí, en un foro político es como el día de Horrible. mañana el presidente de la República va, no sé, los empresarios o los sindicatos, no, yo a los sindicatos no les contesto, o sea, lo Queda mismo que mal, Boric, po. o a los Es empresarios. Boric, queda po. Sí, mal, Boric. queda mal, Pero si queda Boric mal. no le Mal, lo contesta hizo pésimo, el lo hizo teléfono pésimo. Pero entonces, al... pero es que ahí yo te digo, es una falta de manejo. Tú, y yo sé que me van a, ella sabe, algunos han dicho, ¿cómo le llamaban? Tocajo, todos contra Ah, Jara, o tocoja, todos contra Jara. tocoja, Entonces yo todos te contra digo, Jara. claro, pero ella tiene que saber que le iba a pasar eso. Sí, Y ella entonces tiene que haber sido más hábil que la que ha estado después. Yo, si voy a un foro y me van a atacar porque soy fascista, ¿no es cierto? Porque soy esto, lo otro, tengo que estar disponible. Incluso si a mí me dicen fascista, perdón, yo si no soy fascista, ¿por qué? Porque sería lo mismo que ser comunista y dar mi argumento. Y por último, si no, tomar fascista. Sí, soy fascista porque voy a sacar a un narcotraficante, porque voy a hacer esto, pero te fijas tener un manejo. Y ellos claro, son pero no decir, no te políticos. voy a contestar. No te voy a contestar. Claro, no, Y no le voy a contestar a fulano de suena tal, mal con eso, nombre y no, apellido. O sea, claro, yo sé no, a quién me dirijo. Es no queda horrible. bien, No, claro. horrible, horrible. Y Porque bueno, yo además tengo que decir, además yo creo que pierdes la oportunidad de contestar. O sea, además, Además, po. pero legítimamente, además, claro, además, po. O sea, y yo siempre voy a tener una respuesta, te fijas, de acuerdo a lo el que yo tiempo de pienso, oro que puede en que a la lo tele. mejor
no le guste a otros, pero por lo menos doy la mía, ¿te fijas? Y no, ni Oye, siquiera. debo reconocer que me equivoqué en el pronóstico porque el debate ganó en rating. Ahora, claro, lo que pasa es que el debate empezó a las 9:30, un poquito pasado, porque partieron 9:30, pero en rigor no Mm. fue a las 9:30, pero Pero casi, ¿ah? y, Casi, y sí. terminó a las 2:15, Sí, pero la teleserie de Mega terminó antes ya. y por lo tanto no compitió, pero bueno, sea como sea, Igual le echo un igual té. Televisión, igual Chile, sí, po, Televisión le ganó a la teleserie Los Casablanca, que está en la parte final, digamos, y Sí, po. el reality de Canal 13 salió tercero. Yo dije otro pronóstico, yo dije Los Mm. Casablanca, el debate y Canal 13. Pero bueno, así que la Connie aceptó, por lo tanto, demuestra que hay interés. O sea, hay Hay un Mucho. interés. interés ¿cómo se llama? Lo En que este pasa, tipo de programas. Connie. lo que pasa es que todavía en la idiosincrasia chilena tenemos los debates como el Festival de Viña, la Teletón, son como cosas que hay que ver, Claro, hay Sí, que como que ver, claro. Eventos imperdibles, Casi digamos, claro. obligado, claro. o un partido de La Roja. Es como que Sí, son cosas que tenemos todavía, aún no están quedando. sí. Entonces, por eso mismo fue mi pronóstico, porque yo confié en esa nostalgia chilena, eso que nos une. Y más Tú encima dijiste, tú, estamos en Connie, en la septiembre. previa también, dijiste, perdona, te interrumpí, algo dijiste al final y no se alcanzó a escuchar. No me acuerdo, Ya, te pero pido disculpas, pero yo me acuerdo que tú en los programas de esta semana, no me acuerdo cuándo fue, no sé si fue el 1 martes, ya me perdí, pero tú estabas como con la inquietud de lo que podía pasar en términos del formato y el comportamiento de los periodistas, en fin. ¿Te gustó el formato? Digamos, o hubieses preferido otra cosa? mira, me gustaron, me gustó los periodistas como fueron, incluso Matamala, que a mí generalmente me cae mal, pero encontré que se portaron a la altura del cargo. Lo que sí quizás habría sido más incisiva para que hablen de sus propuestas, sí. porque es verdad que hizo mucha falta las propuestas, mucha falta. Lo que sí me gustó fue, hablando de eso, fue Kaiser, porque Kaiser ocupó su tiempo para igual un poco meter Sí, educación cívica. No sé si se dieron cuenta, pero sí, por último, él usó su espacio para educar respecto, es como el que él todavía anda con la filosofía de su partido vigente. Entonces yo creo que eso hizo una diferencia ahí, una diferencia en lo místico, de como Matei hizo lo de la esperanza, Kaiser hizo lo de la idea, de la filosofía detrás de, y de un poco de educación cívica yo vi. Y sobre Cast, yo creo que yo lo veo como asesora, entonces yo me pongo en su lugar, él ha estado haciendo campaña hace como 3 años. O sea, paró un poquito el año pasado, pero él está haciendo campaña full todo este rato. Entonces, para él este primer debate, yo creo que lo pilló como, como en la guerrilla esta de los bots que pasó recién, entonces se agarró de eso un rato, pero lleva haciendo propuestas y lleva haciendo cosas en redes sociales mucho rato. Entonces, yo creo que se le olvidó que debería haber aparecido más sorprendido esta vez para el público al que iba a llegar esta vez. puede Creo que ser. ¿Ah? Oye, estuvo hablando con el público más de redes sociales, que lo sigue más constantemente, más a los suyos le habló. Mm, pero respecto a los Alberto, bots, dijo un no, ¿ah? Muy al final. Contestó Sí, yo sí, creo que no fue directo. Y yo creo que no quedan bien las personas cuando tú les preguntas algo. Bueno, los políticos son expertos en eso, tú nombraste a Sebastián Piñera, que es experto, y hay varios, ¿no es cierto?, que son expertos en contestar lo que se les antoja. ¿Ah? Eso es un Sí, hecho. Es sí. un hecho. Pero a veces se nota menos. Yo creo que aquí se notó un poquito más, porque ya Jara insistió, pero conteste, conteste. Y no. Y al final le dijo no. No sé si el no quedó claro de que era no, que los bots no son míos o no son de mi responsabilidad. Y por lo demás hay una cosa. Sí, dijo, y tiene razón, que las preocupaciones del país son mucho más importantes que ese respecto a los bots y todo.
Pero yo creo que es importante. Si a mí me preguntan, oiga, no sé, hay alguien de su conglomerado, ¿no es cierto?, que está en la fundación y que se ha robado plata, y yo me voy a que los problemas del país son más. No es una buena respuesta necesariamente. Yo creo que los robos del país son mucho más graves que los bots, en mi opinión, pero por lejos. Y los robos Bueno, de la por eso es que él fundación. contestó lo que contestó, por lo Por mismo. eso lo dijo, Sí, claro. sí, Claro, pero estoy de acuerdo, pero Pero sí, estuvo mal está bien, logrado. pero que Estuvo al mal final le dijo logrado. un no. Pero no sé si la gente identificó ese no, que fue un no como No. solitario, así, que tomó como eso que se dio vuelta de repente un minuto. No. Que lo tomaron como que fue el no a los bots. Ahora, yo creo que no es responsable de los bots y los bots del gobierno, ¿para qué decir? Se saltó hasta Vidal para afuera por los bots. Y yo, de partida, ¿qué quieren que les diga? Esto los bots lleva como una semana de nombre, ¿o no? O yo me acabo de enterar. O 15 días, o un mes. No lleva más. Yo creo, no sé. Es una cuestión nueva que el pueblo no tiene No, idea de qué se tratan los no. bots, salvo la juventud, los cabros pueden saber. eh. Pero sí, ¿no es cierto? La juventud puede saber los bots, ¿qué son los bots? Ok, pero ¿por qué no hablar en castellano? ¿Qué son sí. los bots? De ¿Mm? hecho, de hecho, fíjate que el lunes en Tolerancia Cero hubo un experto comunicacional de Los creo que la memes. Universidad Católica. Ya. eh, No, los memes Imagínate, es una palabra nueva, pero se sabe que es como una talla en una imagen. claro, pero en el fondo, imagínate en Tolerancia Cero, que es un programa político, digamos, Sí, donde estaba Daniel Mansú, estaba la Jimena Rincón, estaba la Paula Escobar, si no me equivoco, y estaba Alfredo Yoñán. Invitaron, como digo, un experto en comunicaciones de la Universidad Católica para hablar justamente de esto, y hicieron mucha pedagogía. Y en Mm. ese sentido, Alberto, tú tienes razón. Tú tienes razón porque no se entiende mucho claro, eh, el mundo no digital. exacto. El Sí. mundo digital de X, obvio que sí, pero el mundo digital de Facebook y de Instagram no sé si tanto, y el mundo más masivo de la tele tampoco, pero bueno, sea como sea, eh, terminó siendo una majamama esa Sí, parte, porque sí. una pregunta, el otro no contestó, la otra contestó otra cosa, bueno, en fin, seguramente eso en el siguiente debate no va a estar en la palestra, Ignacio, ¿no? Sí, pero Esperemos. mira, yo les voy a, hoy día, ustedes saben que yo vivo en regiones, en el campo, y yo hoy día fui a la radio, que es una radio que la escuchan harto acá, la Radio Ritmo, que es uno de nuestros que nos transmite, y la verdad que mucha gente lo vio, el debate, y la gente lo estaba Sí, esperando. obvio. Sí, y la gente lo estaba esperando y se hicieron sus análisis. Yo, eh, más de alguno por ahí que era solamente Cast, ¿no? Que hay que votar por Cast, que después me dijo, parece que esta cuestión no es nada Kast el que hay que votar. Parece que me está gustando más la señora ahora que lo... O sea, hubo un algo. Yo creo que hay un antes y un después del debate. Y eso va a ser interesante con lo que va a pasar con las encuestas del fin de semana. Porque yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que aquí se vieron muchas cosas. Ahora, el tema del formato del ¿Te debate, que gustó? mira, me gustó más que los otros que yo he visto que son muy así, que les cortan el tiempo, que no puede hablar más, que no sé qué, porque aquí los dejó un poco conversar y hablar y dar un poquitito, soltarse un poco más, y eso me gustó, pero es verdad que queda muy poco tiempo para entregar las propuestas. Y por eso que me gustó finalmente que al final Evelyn Matei entregó, cuando habló del piecero, de cómo se llama, de ver, como que entregó cosas, poquito se pudo explayar, pero entregó algunos puntos y algunos puntos de esperanza que fue lo que a mí como que me dio como tranquilidad. Y eso, si a mí me lo da, digamos, yo creo que a mucha gente le pasó también. Y eso está Mm. bueno. O sea, yo creo que cuando un debate te entrega algo positivo del mismo debate, yo creo que es algo es algo bueno, es un tic, un check. Digamos, Sí, ya, se cumplió, como se llama, con lo que se quería hacer, porque creo que para 8 personas, 8 candidatos, 3 horas sí, para entregar las ideas, igual es corto. O sea, si ustedes se dan cuenta, imagínate para que entregue cada uno, que además hay algunos que
por ahí no voy a decir quiénes son, pero hay un candidato que la verdad que me da pena, porque las propuestas no tienen ninguna propuesta, po, o sea, es una cosa como muy... eh, el pobre, me da pena, pues no, todavía ni aparece en la encuesta, imagínate lo que es eso, y lleva siendo candidato, no sé, pues, no sé, 6 veces ya ha sido, no tengo idea cuánta cantidad de veces, entonces da pena. Pero Mm. yo creo que, ¿cómo se llama? Que este tipo de debate es complicado que entreguen cada uno sus propuestas, a no ser que les pregunten directamente, oiga, ¿qué propuesta tiene usted para esto? Y contéstelo en 2 minutos. O sea, que realmente entreguen las propuestas, porque el formato no fue malo, me gustó más que los anteriores, pero se da poco de tiempo para que puedan entregar las propuestas. Claro, Y poca persona eso. eso sí complica, porque yo creo que aquí necesitamos propuestas claras. Yo creo que es importante que los candidatos entreguen sus propuestas y que sean claras, así como lo hizo un poco Johannes Kaiser, que él en algún momento vio, dijo, yo creo que en su cabeza dijo, aquí como que está todo el mundo entre que pelean, que una que se amurra, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuánto, que saca las fotos. Bueno, hay que decir algo en Claro. concreto, como para que la gente se quede con algo en concreto. Y eso fue lo bueno de Kaiser. Y Así es. usted, que fue muy comentado lo que dice la Ignacia, una pregunta. Y ustedes, por ejemplo, voy contigo, Connie, y después con Alberto. Ustedes, por ejemplo, frente a una propuesta, cualquiera sea, de seguridad, economía, lo que sea, una propuesta precisa, concreta, o no sé si precisa, porque como dice Alberto, los políticos, pero bueno, al menos concreta. Eh, ¿A ustedes les interesaría que esa propuesta fuera, digamos, digamos fuera discutida, eh, digamos, que hubiera una contraparte del periodista o la periodista, o solo se quedara con la propuesta y vamos con la propuesta del otro y vamos con la propuesta del otro? ¿Cómo lo ven No. ustedes desde el punto de vista, digamos, digamos, de aporte al votante, Connie? No, la idea es que si tú vas a hacer una propuesta tienes que saber fundamentarla, po. O No, sea, claro, no va- pero digo, obvio, pero digo que esa propuesta Debería ser tenga más una claro. contraparte y se genere un Sí, diálogo frente a esa propuesta por Para supuesto, mí, sí. con algún pero periodista con el o con periodista, otros candidatos, como no sé si con los otros candidatos, porque ahí se puede volver una mesa de trabajo. Y claro. no me parecería que se perdería el orden, no, sería, No, no pero con sería, los periodistas sí. sí, con los periodistas sí, 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 con los periodistas sí. ahora eso, sí, inevitablemente ustedes saben que en redes va a ser, oye, pero ¿cómo este periodista comunista oye, este periodista facho que le... No, es que Eso va a pasar. si se Entonces, pregunta por ideas, no tiene claro, por qué no, yo creo que la forma en que se pueden, por ejemplo, cuando decía Alberto se enojó, ¿ah? Alberto se Cuando enojó, José se Antonio parece. Kast habla de que va a reducir en 18 meses los 6.000 millones y no sabe cómo, bueno, ahí habría sido claramente detrás del periodista de preguntarle, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Como un poco lo que hizo la Evelyn Matei, que le dijo, bueno, sabes que nosotros analizamos con harto experto en número y todo, y nosotros logramos rebajar 2.000 millones y lo otro va a tener que ser en los 4 años. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí, por tú cuando le preguntó, y José Antonio no fue capaz de responderle, y eso no me gustó, porque él debería ser claro y transparente, decir, bueno, mira, en realidad yo voy a bajar estos 6.000 millones de esta forma haciendo tales cosas. Y no lo hizo. Y eso es cuando a mí me bajan los como, ¿será, será, será chamullo? ¿Será una propuesta como para que la gente me crea y me diga, ah, mira lo que va a hacer? Entonces ahí es cuando no veo la claridad del candidato para decir, voy a hacer esto de esta forma, como que al tiro me baja como este Yo está creo que, chamullando nomás. de acuerdo, yo creo que en eso, fíjate, Johannes es bastante claro. Y Sí, si ustedes han súper visto claro. A Víctor Espinosa, que es su, ¿no es cierto?, que sería probablemente su ministro de Hacienda, y es bastante joven y todo, también es bastante claro. A uno podrá gustarle o no, podrá saber o no, pero al menos da la respuesta de los números, de cómo se van a hacer, etcétera. Ahora, a mí me Sí. gustaría, Felipe, lo que tú estabas preguntando, que sea con el Y periodista. además que ocupa menos palabras, Alberto. Sí, claro, Yo me he exacto, es muy fijado en preciso. eso, como Sí, que son es muy poquitas técnico. palabras, porque en general el político tiende Sí. a No, ser esto muy no es política, es engolado, técnico. ¿verdad? Es Como, técnico, pero a claro, mí me gustaría no. que hubiera esa posibilidad, precisamente que se le dé al candidato ya, o que él quiere hacer es cómo lo quiere hacer,
cosa que la gente lo sepamos, pero que sea con el periodista, pero no que el periodista esté como tratando de, de boicotearlo, sino que tratar de que el periodista esté tratando de informarse para que nos informemos todos. Porque a veces los periodistas lo están tratando de boicotear, están tratando, ya, pero usted, pero aquí, pero usted, entonces y uno, la persona no puede expresar su opinión y se termina defendiendo y no debería ser un ataque, debería ser una consulta. Es como cuando yo tomo exámenes, ¿no es cierto? Y si interrumpo a mis alumnos, no corresponde, salvo que el alumno esté diciendo un disparate. Pero también, y le puedo decir de repente, a ver, déjame ahí, dame un ejemplo, ok, eso sí, pero no que signifique como que estoy atacando al alumno. Eso no corresponde. Yo le doy la oportunidad que se exprese, Connie. Connie, Sí, a mí me gusta preguntarle a Alberto, porque, porque en el fondo, ya, dejando de lado las estrategias, dejando de lado que una habló de esperanza, el otro habló de no contestaba las preguntas, etcétera. En el fondo todos sabemos que igual todas estas propuestas, llevarlas a cabo en 4 años, sean las que sean, no se va a lograr. Entonces, generalmente, por tema de tiempo, nosotros lo que hoy día necesitamos está súper claro que es seguridad y es aumentar la inversión, etcétera. Y como ya hemos hablado con Alberto, él me decía que cualquier candidato que esté dispuesto a hacer eso lo puede llevar a cabo solamente usando el poder del Ejecutivo, en el fondo hacer cumplir la ley que ya existe. mm, Entonces, todo lo que estamos hablando, igual a mí me importa que la gente que nos escucha sepa que sí, hay todo un tejimaneje, hay toda una estrategia, hay toda una forma en la que diferentes liderazgos quieren llegar al poder, etcétera. Pero lo que nosotros necesitamos como ciudadanos es seguridad y Así es. necesitamos inversión y esas cosas las puede hacer cualquiera que llegue al trono en el Exacto. fondo con las leyes vigentes. Exacto. Fíjate, Entonces, Connie, que siguiendo eso eso que tú... me gustaría que me Exacto. lo complementara Alberto. Bueno, siguiendo con lo que tú estás diciendo, precisamente Víctor Espinosa y el mismo Johannes Kaiser han dicho, y Víctor ha sido claro en eso, el 12 de marzo vamos a entrar los proyectos de ley que sean necesarios y el 12 de marzo vamos a aplicar esto a través de decretos porque lo puede hacer el presidente de la República. Acuérdate que en el gobierno de Boric, cuando empezó el gobierno, no había nada los primeros meses. Y todo el mundo decía, no, es que se están preparando. Y te hablaban de proyectos y el primer proyecto lo van a presentar en septiembre o en diciembre. Y uno decía, pero ¿cómo? Si yo me presento a la presidencia, me presento a un gobierno, tengo que estar preparado y tengo que estar preparado para empezar a gobernar el primer día. Y en eso Kaiser ha sido muy claro y se puede hacer a través de decretos. O sea, a ver, de hecho, hay una cosa. Chile tiene una cantidad de leyes, veintitantas mil leyes, que es una cosa atroz, horrible. Muchas de ellas no son ni siquiera, no serían ni siquiera necesarias si la autoridad ejerciera su autoridad que le corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes, por un lado, y por otro lado, los jueces aplicaran también las leyes. Porque si, mira, aquí se reclaro, se dictan leyes para que no se defraude aquí en la ley del consumidor, esto y lo otro. Si eso está en el Código Civil, artículo 1546 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado se debe ejecutar de buena fe y obliga no Sí, solo a lo claro. que está en el contrato, sino que a lo que es de su naturaleza, etcétera. Eso está en la vida del hombre. Los hombres deberíamos actuar todos, no solo en los contratos, en todas las relaciones humanas así. Entonces, cosa de que la autoridad diga esto es de tal manera, pero empieza toda la política a discutirlo y empiezan a perseguir a esa autoridad si lo ha hecho bien, entonces hay que dictar leyes. Pero un gobernante que sepa que tiene el respaldo popular de partida porque lo eligieron, y en segundo lugar sepa que, no es, que las leyes lo facultan, no es que cuando José Antonio lo dijo que no era tan relevante el Congreso y se dijo que poco menos iba a ser un dictador que iba a aplicar las leyes, un absurdo. Lo que quiso decir fue precisamente eso. Los gobiernos pueden ejercer mucha autoridad con las leyes que hay, que es lo que tú Sí. preguntabas, con las leyes que existen, pero mucha autoridad. El gobierno tiene muchísima más autoridad en Chile que en otros países incluso, porque somos un Sí. país presidencialista. Entonces no hay que ni que preguntarle muchas de las veces al Congreso, hay simplemente ejecutar. Aquí se le pregunta al Congreso hace que hay que hacer una jaula de perros, ¿no es cierto?, en el pueblo, no sé qué, y va una ley, y están perdiendo el tiempo en eso nuestros parlamentarios. Yo estuve el otro día en el Congreso, y los proyectos de ley que están aprobando unas cosas que uno dice, pero ¿cómo?
¿Pero para qué? Sí. Si la gente de la comuna debería resolver ese tema y no el Congreso Nacional. Si que pueden hacer esto en tan comuna, se puede hacerlo. Es cierto que por ley de presupuesto necesitan plata. Pero debería ser que la plata de partida, bueno, debería ser un cambio mayor. Prioridad. En mi opinión, debería estar en la ley general que de los ingresos del país tanto vaya a cada una de las regiones e incluso a cada una de las comunas. Pero bueno, ya eso sería un cambio mayor que espero lo haga algún gobierno en alguna oportunidad. ¿Mm? Ahora, es interesante lo que dices tú, Alberto, porque yo estoy siendo bien, yo en ese sentido acá en el programa lo he dicho varias veces y lo reitero, hago disclaimer, yo voy de candidato a diputado, Sí, pero es interesante porque los parlamentarios tienen asesores legislativos sí, po. y por lo tanto yo no logro entender mucho cuando de repente hay proyectos de ley, como tú muy bien dijiste, que no son materia parlamentaria. No, no era ser, po. Porque claro, No era si tú ser. me dices, si tú me dices a alguien que no tiene un asesor legal o un asesor legislativo y tiene una buena idea, y uno dice, está bien, él no tiene por qué saberlo, digamos, y nos Lógico, quedamos con la, comillas, buena intención, ¿verdad? así es. Pero si ellos tienen asignado, porque están asignados, Así estos es. Sí, po. asesores, perdón, me perdí ahí volví, uno dice, Sí. No, chuta, está bien. pero pero, y- No, claro, si si para tiene eso están los aprobado. asesores, pues. Pero exactamente, ¿para No, qué tienen asesores? Y no, sí que Digo ocúpenlo. hay yo, cosas que son insólitas. ¿No? insólita, no, Bueno, Sí. insólita. bueno, pero es que No, yo sí hay tengo, cosas que son insólitas. de Espérese repente nomás, pueden cuando ser, usted llegue al Congreso, caballero, lo vamos a oye, de estar repente, Felipe, claro, relojeando son desde peores los acá. asesores, pueden ser peores los asesores que los parlamentarios, entonces cuidado. Y sobre Si Felipe, todo no, ahora que pasa si que no hay mucha pregúntale ideología, hay si mucha no si preguntarle a llega, ideología. los asesores del presidente que trataron de comprarle la casa al presidente Allende. Claro. Perdón, Ave Connie. María. Felipe, si llegas al Oye, Congreso, preocúpate de también hacer educación cívica. claro. Sí, es Oye, Felipe, urgente. Felipe, en Muy Inglaterra urgente. acaba de caer una ministra por la compra de una casa. Sí, Aquí en este país cayó una senadora, pero por la compra de la casa del presidente no ha caído nadie. No. Sí, somos muy Que pencaos. también es una burra, pero en fin, claro. Pero somos así. No, sí, bueno, sí, obvio que me tienen que fiscalizar. Ahora, lo de la educación cívica, Connie, claro, lo que pasa es que yo en ese sentido, y perdón por hablar por mí y citarme a mí mismo como Nicolás Vergara, pero yo siento que uno, hay ciertas cosas, digamos, que tienen que haber ciertas bases, si se quiere. Entonces, vuelvo al punto, un ciudadano de a pie no tiene por qué necesariamente saber que hay ciertas materias que no son propias del alcalde y que se lo exigen al alcalde o se lo Claro, piden al alcalde o al parlamentario que es materia exclusiva del alcalde o viceversa, ¿verdad? La Ignacia que es concejala lo entiende, pero lo que no entiendo es que son personas que llegan al Congreso y que, digamos, si a mí me contratan para ser mecánico y tengo ganas de aprender, bueno, o hago un curso previo, o me meto, o miro, o escucho, o me informo. lógico. Aquí estamos O hablando digo de no una nomás, po. materia legal y uno dice, chuta, pero ¿cómo no? Entonces, es complejo enseñar, ¿ah? Es complejo enseñar Sí, porque la gente se siente mal también, siente pero como que nosotros uno, estamos a un nivel de que no se sabe qué es un alcalde, po, que no se sabe lo que es un concejal. Claro, lógico. Sí, a eso me refiero yo, ni siquiera me refiero a que qué materia le compete al alcalde de acuerdo claro, a tal estatuto de no sé qué. No, eso no. claro, Pero, ¿qué es el poder ejecutivo? Claro. claro, ¿Qué es el No, poder judicial? oye, aquí nosotros tenemos que dar respuesta y andar contestando a cada rato. Oiga, no, pucha, que justo, porque ponle tú, nos alegan por los caminos de la carretera, que delindan con San Vicente, obvio Pero son del de la Ministerio de Obras carretera, Públicas. pero es el Ministerio de Obras Públicas con el Néstor. Sí, Oiga, pero es no que, es la pero municipalidad. ¿por qué igual que el alcalde no va? Porque fíjese que justo el que se cayó en el hoyo era vecino de nosotros y se partió no sé qué. claro, Es que sabe que si nosotros le echamos el ripio a la cuestión,
podemos llegar a que nos enjuicien porque si a alguien le pasa Claro, si algo, es la cosa más estúpida. entonces, concha el loro, entonces tú estás todo el día dando respuestas así, para Exacto. miles de cosas. Oye, pero ¿cómo es Fíjate, posible que no hayan sacado a estos que llevan no sé cuántos años y hacen pésima la pega? Es que fíjese que hay que explicarle que el sumario, que aquí, porque el empleado público, si no tenéis 3 sumarios malos, te seguís quedando ahí nomás, po. ¿Me entendí o no? Porque ni claro, siquiera las licencias falsas fíjate, te lograron sacar. Entonces, estamos todo el día dando respuesta a estas cuestiones, igual que los concejales creen que los concejales somos, oye, y nosotros siempre les digo yo, oye, entiende, somos el ratón de cola pelada, somos el último eslabón, weón. y a Nosotros, veces ni con te lo nosotros no creen. sacan nada. No, Claro. es que el concejal no hace esto, el concejal no hace lo otro. No, Por estamos eso, todo el día en eso, Connie. Eh, Créeme y- que todo el día. claro, Dame un y por eso, tienes segundo, razón, Alberto. María Ignacia. Cierro contigo. Va la Connie, tú cerras, Alberto. Dale, Connie. por eso debieran sacar infografías de un problema común. Se me reventó la rueda en un bache en la calle. ¿Qué hago? Y listo. Y ahí está la respuesta, animadito, con colores. Una cuestión que Sí, el equipo de comunicaciones puede hacer sí, perfectamente. sí. Tenéis Es verdad. razón. Lo, Así, lo- lo- debería lo ser vamos a poner así. en práctica. Y, Eco, y lo otro, fíjate que es cierto que normalmente no ocurren porque no hay una coordinación, a lo mejor entre la municipalidad y el MOP y la otra autoridad, que es lo típico que pasa en este país. Yo me acuerdo, con esto termino, hace muchos años atrás, Paulo Neus, que Paulo tenía una casa, entiendo, en Chiloé y otra aquí en Locurro. Y él decía, ¿cuál es la gran diferencia? Tenemos un hoyo en la calle en Locurro, no lo arregla nadie porque la municipalidad parece que no sé, que se dice que el MOP no sé qué, y ninguno de los vecinos. En cambio acá, en Chiloé, se nos acaba de caer un puente. En el día la gente trajo unos rollizos nuevos, los trajo de su campo y los pusimos y entre todos arreglamos. ¿Por qué? Porque aquí no necesitamos la autoridad y la presencia de la autoridad. Y en eso yo le encuentro mucha razón a Johannes Kaiser que dice, mientras más presencia del Estado haya, muchas de las veces es malo. Es bueno que haya presencia del Estado, por eso las poblaciones tienen problemas porque no hay policía, hay falta presencia del Estado. Pero hay en otras ocasiones que no es necesaria la presencia del Estado, Sí, precisamente para tapar un hoyo. Hay un hoyo tremendo, ¿no es cierto?, por ahí en una calle cerca ¿cómo se llama?, del Mapocho, ahí al llegar al Museo de Bellas Artes, un hoyo atroz en esa esquina ahí, y los autos caen y se rompen y todo el asunto y nadie hace nada. ¿A quién le va a perseguir? ¿Al alcalde, al ministro de Obra, al presidente de la República, al Congreso o a la Corte Suprema? Ese es el problema, que no hay cultura por un lado, porque no hay educación cívica, y no hay tampoco coordinación de las autoridades que corresponden. En Por mil eso cosas, ¿ah? las No solo en autoridades, esto, en las prácticamente autoridades todo. En la salud, en la descansan educación, en los permisos, en la seguridad. Bueno, y eso hay que arreglarlo. del problema, que las autoridades descansan en la ignorancia de las personas para Sí, exigir lo que corresponde. Así es. Entonces, así vamos creando nosotros también, si no exigimos esta educación, vamos creando políticos más flojos y vamos mm, creando toda una civilización más débil. Así es. claro. es verdad. ¿Mm? Claro, es un sistema que debe existir, pero, pero que tiene poco de, digamos, de fluidez Eh, entre el elector, que yo siempre digo mm, que el papel del elector es demasiado importante, entregarle digamos, tu potestad para que otra persona, que no eres tú, vaya a un lugar que se llama Congreso Nacional, por ejemplo, en el caso de un parlamentario, o a un municipio, en el caso de un alcalde o concejal. Claro. Es muy importante lo que tú le estás entregando. Entonces, Exactamente. siento que se entrega y esa persona que recibe esto lo hace propio, pero lo hace propio de verdad, po. En vez Así de, es. digamos, en vez de entender que está representando a otro, Así es. eh, Te lo hacen como propio, claro. Cuando eres representante, nada más. Todos son representantes. exactamente, Todos son representantes. exactamente. Obvio. Porque Es- sin ese voto tú no llegas a donde llegaste. No, Sí, po. eres un mandatario. Y de hecho, el primer mandatario, el presidente de la República, se sienten pavos reales. Pero no son pavos reales. Son el primer trabajador de todo el pueblo. Sí, Sepa. po. Claro. Y Pequeños representantes del pueblo. monarcas, ¿Ah? pequeños Sí. monarcas. Se quieren monarcas, exacto. Están para Y que no te servirnos. pase, Felipe, porque el poder
corrompe y el poder Sí, afecta. No, no te va a sí. pasar porque No de veras, no de No, veras. no. Ya, cuando uno, ya oye, cuando en mi uno es, profesión tuve algunos cargos de poder. No te voy a decir mucho, pero uno tiene que estar ahí con la patita bien puesta. Perdón, Evidente. Ignacia, te Bueno, lógico. interrumpí. no, que el poder, cuando personas como tú, que yo creo que así va a ser, siguen siendo fiel a lo que es la esencia tuya misma Obvio, propia, los valores. a sus valores, el poder da lo mismo. Se te Sí, olvida el poder. Es sí, como que, lógico. chuta, de verdad que soy diputado, Claro, chuta, de verdad que soy, porque se te claro, olvida, porque está Hay que bien exactamente. primero lo tuyo. utilizarlo, creo Así Por yo. eso, Yo es, creo que así hay que que bien tranquilo. utilizarlo. así Sí, es. O sea, digamos, no es sacar una ventaja respecto a un ciudadano común y corriente, pero sí aprovechar esa ventaja para apretar y avanzar, por ejemplo, en materias de ley que son muy importantes. Así es. eso es lo primero, ¿Cachai? eso es lo O mejor. sea, tú ahí es donde decís, compadre, yo tengo este poder y este poder lo tengo que ejercer Sí, Y para lo lograr ejerces para algo. solucionar, para ayudar, Exactamente, para entregar. exactamente. Sí, Así lo es. ideal, ahí está la... lo ideal es que estés representando gente que siguió tus ideas, porque en el Obvio. fondo ese es el desde. ¿Por qué te Ellos eligieron? votaron por ti, lógico. Te eligieron porque tú representas una idea. Así Entonces es. tienes que llevarla a cabo. Así Pero es. para eso el elector tiene que saber por quién está votando. Ah, Sí, claro. Bueno, María Ignacia Castro, siempre un agrado verla, Ignacia. sí, pues, Muchas sí. gracias. Oye, buen fin de semana y tenemos Copa Davis. Copa Uy, Davis con Luxemburgo. Ah, Sí, mira. pues. Ya. Y Mira, Usted sabe también que va a estar- van a dar el Mundial de Atletismo. Sí, también va. 17, 18 y Así que 19 vi una promo del gran Pedro Carcuro. ¿Ah? oye, deberían dar unos rayuelas a esta altura para el 18. Sí, mundial de ya, rayuelas, deberíamos po. hacer uno. Deberíamos hacer uno. Cori, un abrazo. Alberto, la ah, Un Católica abrazo. imparable. ¿Ah? Imparable Católica. ¿Ah? chao, Pero chao. Dios quiera, con ese estadio, imagínate. Oye, Pero fui a ver a imagínate, Lionel Richie. la envidia. Oye, Lionel Extraordinario, Richie un ahí, frío pero salvaje, pero sí, extraordinario. está más helado que Extraordinario. abuelito a la sombra. Él Ya, que mismo lo pasen decía, bien, un abrazo. me dijeron ¿Ah? que cantaba en Chao. Chile en primavera, decía, y estamos, y mire, decía, y le salió humito. ¿Qué entienden los chilenos por primavera? No conocen lo que es primavera en invierno. Lo decía Obvio, claramente él. sí, Fue lo más obvio. simpático que hay. Qué Ya, ¿Eh? un buena. abrazo. Un Que lo abrazo. pasen Ya, bien. Chao. chao. Nos Chao. reencontramos el lunes. Chao. Chao, chao.